Estimados amigos, una vez más estamos muy felices y contentos desde la iglesia de la Central de las Flores. Damos la cordial bienvenida aquí a nuestros panelistas. Vamos a presentar a Carlos. Él es anciano de esta iglesia, un anciano muy joven, un líder de la iglesia. De igual manera aquí a nuestro hermano Manuel, que realmente también él es subdirector de escuela sabática, así que tiene que ver tanto con esta exposición y entonces estamos muy contentos y felices. Antes de iniciar este repaso, que es la tercera lección, como Tito lleva la jaula del pájaro. Así que lección 3, y vamos a pedir que nuestro hermano Carlos nos inicie con la primera oración. Muchas gracias. Ahí, querido hermano, donde estés, intento rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por darnos otra oportunidad más para llevar tu mensaje, como es tu palabra, a toda tribu, lengua y nación. Gracias a esta herramienta, Señor, podremos llegar lejos y a aquellos lugares que más lo necesitan. Señor, que seas tú el que hable a través de nosotros, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender y a enseñar, Señor, esta maravillosa lección. Gracias, Señor Santo, por todo. En tu nombre bendito, mi amado y buen Jesús. Amén. Bien, después de esta grata oración, nuestra comunicación con Dios, también quisiéramos agradecer a todo el equipo de comunicación de esta iglesia, así que no vamos a mencionar nombres, pero hay un gran equipo que realmente está atrás de la espalda, pero forma parte de esta comunicación. Muy bien, vamos a iniciar con la parte emotiva, ¿no? Y la primera parte, creo que siempre es bueno recordarle, habían tres personajes: Sadrach, Mesach y Abnego. Tres personajes que realmente no se arrodillaron delante de quién, delante de Nabucodonosor, delante de esa imagen. Por lo tanto, ellos solo adoraban a Dios. ¿Y qué pasó? Por no haber obedecido a este orden, ellos lo quisieron quemar vivo ahí, haciéndole calentar 7 veces más en una temperatura pues altísima, y entonces lo metieron a los tres. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Cuando estaban ellos los tres, ya no eran tres, eran cuatro. Ahí estaba Dios, ahí estaba Jesús acompañándole. Y él realmente Nabucodonosor se quedó sorprendido, que no eran tres, porque hay cuatro. Ahí estaba Dios, como dice, apoyándole, ayudándole. Y cuando ellos salieron, ni siquiera su cabello se quemó. Esto ha sido un crisol, una prueba de fuego que realmente ha sido literal. Por lo tanto, nosotros como cristianos también tenemos que pasar momentos muy difíciles en esta vida. Así que en esta tarde, en un lugar donde estés en la mañana, mediodía, en la noche, sinceramente podrás verlo, este repaso de la lección. Entonces, el texto está en el texto central, Éxodo 13:21. Vamos a leer, dice: Jehová iba delante de ellos de día y en una columna de nube para guiarlos por el camino. Interesante, ¿no? Jehová iba, dice, delante de ellos. ¿De quién ellos? Del pueblo de Israel. Cuando sacaron a través de Moisés como instrumento, salieron más o menos como 2 millones de personas. Solo se contaban hombres, pero no se contaban las mujeres y los niños. Mira, era tanta la cantidad. Entonces vamos con la primera pregunta aquí con Carlos y con Manuel, que nos acompañan esta tarde en este panel. Primera pregunta: ¿el sufrimiento tendrá sentido en nuestras vidas? ¿Sí o no? ¿O por qué? Vamos a buscar Hebreos 12:2. Ahí tendremos parte de la respuesta y que ellos nos comenten y dialoguemos, Carlos y Manuel. Muy bien, gracias, hermano. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Interesante pregunta, ¿no? Eh, ¿Permite Dios, ¿no? ¿O tiene sentido sufrir? A veces uno se pregunta, ¿no? Yo que soy cristiano, yo que tengo tiempo en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, yo que soy de cuna adventista, ¿por qué el Señor me hace sufrir tanto, no? Y recapacito, pienso y digo, si Dios no hubiera puesto tal vez esa prueba, ese mal en mi camino,
tal vez otro rumbo hubiera tomado mi historia, ¿no? Tal vez no estaría aquí sentado conversando con ustedes, estaría en otro lado. Así que, ¿tiene sentido, queridos hermanos? Sí, tiene mucho sentido. Tal vez ahora no lo entiendas, pero déjame decirte que más adelante, cuando ya salgas de esa prueba, de ese mal, verás que todo tenía un propósito. ¿Verdad, queridos hermanos? Gracias, Carlos. Es cierto lo que dices, mucha verdad tienes. Vamos con una segunda pregunta. Dice, ¿el dolor y el sufrimiento ayudan a alcanzar la madurez espiritual? ¿Tiene Dios una participación directa en esto, hermano Manuel? A ver, en esta semana que ha pasado hemos visto acerca de los crisoles de la madurez. Creo que para mí en esta lección que estamos viendo, que habla acerca de la jaula del pájaro, la jaula del pájaro, es como que una continuación de el crisol de la madurez. Porque a la pregunta que dice, ¿no? ¿El dolor y el sufrimiento ayudan a alcanzar la madurez espiritual? Claro, claro que sí. Tal vez en el momento en el que estamos siendo purificados, en el momento donde hay dolor en nuestra vida, no lo entendamos del todo, pero nosotros vamos a ver los resultados de la fundición de nosotros, como dice la lección, ¿no? Somos como ese metal que somos elevados a altas temperaturas y somos purificados. Al final del proceso, ¿cuándo se ve el metal? Al inicio no, es al final, donde el orfebre termina el trabajo. Ese orfebre que puede ser Jesús. Entonces, para alcanzar una madurez espiritual es necesario padecer a veces algunas pruebas, algunos sufrimientos. Y los ejemplos los tenemos en la Biblia. Recuerden el trimestre pasado que hemos hablado de Génesis. ¿Acaso José, cuando empezó esa travesía en el cual él fue vendido por sus hermanos, de alguna manera, él no lo entendió al principio, pero tuvo que pasar muchos años para que él alcanzara esa madurez y pudiera cumplir los planes que Dios tuvo para él? Así como José, nosotros tenemos un plan establecido por Dios para vivir en esta vida y crecer espiritualmente. Esa es mi participación hasta este momento. Gracias, hermano Manuel Gambini. Vamos a pasar una pregunta más ahora, Carlos. Dice, ¿pasar por el sufrimiento es el camino que todo cristiano debe pasar? ¿Qué dice, Carlos? Wow, hermano, usted se ha venido directo, ¿no? Pasar por el sufrimiento, sí. Justo en la primera lección estábamos leyendo el Salmo 23, ¿no? Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, ¿no? Bueno fuera, queridos hermanos, tú que estás ahí escuchándonos a través de las redes, bueno fuera, ¿no? Que solamente pasemos por un valle, ¿no? Ya tal vez hago todo lo posible para pasar ese valle de sombra y de muerte, ya nunca más voy a sufrir, ya con eso ya listo, se acabó todo y ya puedo ser feliz en mi vida, pero lamentablemente, hermanos, amigos que nos ven ahí también, vivimos en un mundo que está gobernado por un enemigo, ¿no? Y él pues no va a estar feliz que tú hayas pasado ese valle de sombra de muerte. Y te va a poner más sufrimiento, más dolor. Tal vez no contigo, sino en tu familia, en tu trabajo, no en tus estudios. Va a poner esas males, esas pruebas, ese aguijón, ¿no? En tu vida y lamentablemente uno dice, que ser cristiano no solamente era felicidad, no, también tiene sus momentos de sufrimiento, querido hermano. Gracias, Carlitos. La verdad que es cierto que en este mundo aparentemente parece ser todo bonito, pero Dios nos va a colocar las pruebas para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Quizás de repente tengo un orgullo ya pues exagerado, entonces ese orgullo humano Dios me tiene que pulir. ¿Y eso quién me lo va a quitar? ¿Dónde venden a ver para que el orgullo lo saque de mi corazón? ¿Un psiquiatra, un psicólogo, un laboratorio, una universidad? No, solo la mano de Cristo, la mano de Dios me va a llevar donde tengo que pasar por esa prueba de fuego. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta, Manuel. Dice,
cuando pasamos por pruebas y sufrimientos, ¿es sinónimo de que Dios está interesado en nosotros? Hebreos 12, del 5 al 9. Podemos leerlo, Manuel, y de repente ahí podemos sacar el extracto, la esencia que el apóstol Pablo está escribiendo a los hebreos. A ver, Hebreos capítulo 12 del versículo 5 al 9 dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, aquí usted me dice, ¿no? Cuando pasamos por pruebas y sufrimiento, ¿es sinónimo de que Dios está interesado por nosotros? El versículo ya habló por mí, casi ya no tengo mucho que responder. Y da el ejemplo de un padre que corrige a un hijo con la disciplina. Yo soy padre, hermano Manuel Pinaud es padre, Carlitos todavía está en ese camino buscando, supongo, pero cuando Carlos ya llegue tal vez, va a entender que muchas veces nosotros como padres, si no estuviéramos interesados en el bien de nuestros hijos, muchas veces no los castigaríamos. A veces da dolor castigar. No me refiero al castigar, el castigo físico, sino muchas veces cuando nuestros hijos pues no obedecen o cuando nuestros hijos de alguna manera tienen un comportamiento que no es adecuado, uno tiene que ser fuerte, dice la hermana White, ¿no? Nosotros deben saber en el libro Conducción del Niño, los niños deben saber quiénes tienen la autoridad en casa. Entonces, de la misma manera, así como nosotros por amor disciplinamos a nuestros hijos, Dios el Padre, como dice acá, ¿no? También nos disciplina a nosotros. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros enderecemos nuestro camino. Y yo quiero traer un poquito el versículo a mencionar también la parte en la que el pueblo de Dios salió de Egipto y muchas veces también, ya no es tanto la disciplina lo que quiero mencionar, sino también la confianza y la fe en Dios. Ellos salieron y Dios los había puesto en un lugar en el cual aparentemente no había solución. Dice, enfrente tenían el mar, acá dice, a ver, Dios mismo en el lugar donde había puesto el mar por delante, las montañas en ambos lados y al ejército de Faraón por atrás. Entonces, estamos hablando aquí de la disciplina, pero también aprender a confiar en nuestro Padre, en Dios, saber de que dependemos de Él, de que nosotros por nuestros propios méritos no vamos a ser salvos. Ellos comprendieron después, y eso lo tenemos en el versículo de Éxodo 14, 31. Lo quiero mencionar para concluir en esta parte. En Éxodo capítulo 14, versículo 31. Dice así: al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Muchas veces tienen que pasar estas circunstancias para entender y creer que hay un Dios allá arriba que nos ve y que nos disciplina por amor. Amén. Y sí es cierto lo que dice aquí nuestro hermano Manuel y explicando, ¿no? Interesante cómo Dios, mira, lo saca de Egipto y realmente la primera prueba tan grande era ponerlo, ¿no? Como dijo Manuel, en dos lugares que eran pues unas tremendas montañas, al frente estaba el mar y atrás el enemigo que le perseguía rápidamente. ¿Cómo estaría el pueblo? El pueblo, hermano, estaba aterrorizado, con miedo, con pánico, y algunos de repente
lo único atinaron es decir, Moisés, pero ¿para qué nos has traído a este lugar? ¿No será que nosotros también estamos pasando por momentos difíciles? Pero ¿qué quería enseñarle Dios a este pueblo? Porque este pueblo realmente eran diferentes, habían pasado 400 años. O sea, habían tenido muchas cosas que ya lo tenían exteriorizado dentro de sí y recién estaban siendo instruidos por Dios como Padre. Y entonces ahí finalmente Dios quería probarlo. Y yo creo que nadie se imagina que de pronto se iba a abrir el mar a través de este líder Moisés con esa vara, con ese bastón que en el nombre de Dios se abrió. Eso es increíble. Mira, y todavía la gente no le creía. Él dijo, mira, ¿estás viendo a los egipcios? Nunca más lo vas a ver, le dijo. O sea, Moisés tenía toda la seguridad porque quien le que estaba guiando al pueblo de Israel era a través de la nube, que en el día lo cubría y en la noche también el fuego. O sea, el que guiaba era Dios. O sea, Dios también nos tiene que guiar a nosotros. ¿Quién está guiando tu vida? ¿Quién está guiando nuestro hogar? ¿Quién está guiando, hermano, la iglesia? Es Dios. Él es el que está dirigiendo y Él también nos está probando. Muy bien, vamos, Carlitos, con una pregunta casi por ahí similar. Dice, nuestra capacidad para madurar espiritualmente bajo la disciplina de Dios depende de que cómo visualizamos nuestro sufrimiento. Hebreos 12:7. 12:7. Si deseas, lo lees. Sí, hermano, ahí tomando de ejemplo lo que está en la lección, ¿no? Eh, Comentaba usted, hermano, cómo los egipcios perseguían, ¿no?, a los israelitas, y los hacía temblar, ¿no? Imagínense, queridos amigos, tú que estás ahí en tu casa, tal vez estás pasando por un problema en el trabajo, ¿no? Sabes que estás contra la espada y la pared, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? El sábado sí o sí tienes que venir porque tenemos urgentemente algo que hacer. Y si tú no estás, ya mejor ni me llames ni me escribas, ¿no? Hermanos, yo les comento, ¿no? Yo, ahorita que estoy trabajando también, eh, han habido muchos problemas en el trabajo, ¿no? Más que todo por el sábado a veces. A veces pedían que me quedara trabajando todo el sábado de mañana. Yo digo, no, tengo que estar en la iglesia, ¿no? Yo les digo, soy líder de iglesia, tengo que estar ahí presente. Y a veces no te entienden, ¿no? Dicen, piensan que, pero dile a tu pastor, ¿no? Que te pueda dar tiempo, ¿no? Que un sábado faltes, no hay problema. Además vas a ganar más dinero, ¿no? Pero no es cuestión de dinero, de oportunidades. Es, a pesar que estás encerrado en esa jaula de pájaro, tú sabes que la única salida es confiar en Dios, ¿no? Es seguir con Él, porque los israelitas miraron al cielo, ¿no? Como que no miraron al cielo buscando ayuda de Dios, miraron al cielo con miedo, ¿no? Con desesperación, porque ahí estaba el mar, las montañas, atrás estaban los egipcios, y decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos, Moisés, no? Y ya lo miran a Moisés, al líder, ¿no? Y lamentablemente Moisés dice, bueno, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Y la solución estaba en Dios. Dios le habla a Moisés, mira, alza tu vara, da un paso de fe y verás la gloria de tu Señor. Así que, hermanos, madurar en nuestra vida espiritual se basa en todas las experiencias que tenemos en nuestra vida. Cada día, cada momento, pasamos por situaciones que uno dice, wow, no pensaba que Dios iba a intervenir de esta manera en mi vida. Porque no tiene lógica, ¿no? No había lógica en ese momento para los israelitas. ¿Dónde iban a escapar? Nadando no podían. Y Dios dijo, no, tranquilo, acá está papá Dios. Yo soy tu padre, ¿no? Y mis hijos no van a pasar tribulación. Abre ese camino en el mar rojo, abre el mar y caminaron, ¿no? En tu vida, ¿no? En nuestras vidas hay situaciones que realmente dicen, no,
Nada ni nadie puede salvarme, nadie me puede alcanzar una mano para salir de esto. Pero Dios, hermanos, es un Dios de lo imposible. Si pudo abrir el mar rojo para salvar a un pueblo, imagínate, ¿qué haría por ti para poder sacarte de esa situación que estás tú pasando, querido amigo, querido hermano? Así que sí, cada día maduramos espiritualmente y estos problemas que tenemos no solamente es para llorar, porque al final también vamos a reír, a sonreír, pero a nuestro lado va a estar nuestro Señor Jesús. Eso quería comentar, mi querido hermanito. Gracias, Carlos. La verdad que interesante tu comentario, la remembranza de las historias del pueblo de Israel. Hermano Manuel, ¿cuál es el propósito final de la disciplina de Dios? Hebreos 12:10. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué tenemos que pasar por fuego? ¿Por qué tenemos que a veces llorar, desesperarnos? ¿Y por qué no mirar a Dios? A ver, vamos a leer Hebreos 12:10 y luego vamos a comentar. Recuerden que ya habíamos leído versículos arriba, en el versículo 9, acerca de cómo los padres disciplinan a los hijos, ¿no? Y acá continúa, dice, y aquellos, o sea, a los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahí está la respuesta, hermano. Mire, voy a complementar este versículo con este comentario. ¿Por qué nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos? ¿Por qué nosotros, como nos parece, dice la Biblia, ¿no? ¿Qué quiere decir como nos parece? Con defectos, porque somos humanos, los padres terrenales cometemos errores al educar a nuestros hijos, aprendemos, pero Dios cuando nos disciplina, cuando nos da esa disciplina, nos entra a ese crisol de la madurez, no lo hace con defectos. Él es perfecto y nos quiere que nosotros seamos disciplinados para que lleguemos a la eternidad, a la santidad. Imagínate. Entonces, si nosotros como padres, por amor, educamos con defectos a nuestros hijos para que ellos sean personas de bien, para que sean buenos hijos de Dios, entreguen, sean buenos ciudadanos, vamos a decir. Entonces, nuestro Padre nos da esa disciplina por amor para nosotros obtengamos la santidad y la eternidad. Pero lo principal es esto, ¿no? La educación o la disciplina de Dios es mucho mejor que la terrenal, creo yo. Eso creo que no hay que discutirlo, ¿verdad? Gracias, hermano Manuel Gambine, por este hermoso comentario. Interesante la lección. Tenemos que leerlo, hermanos, cada día y esto va a ser una ayuda para ustedes. Vamos con otra pregunta interesante también aquí, lo siguiente. Dice, ¿podremos escapar de la disciplina de Dios? Hermano Carlos, Hebreos 12:11. Ya estamos. Ah, bueno, no soy padre todavía, pero como hijo, no se puede, ¿no? Recuerdo, ¿no? Cuando mi mamá, ¿no? La conoce acá, Manuel, ¿no? Que está acá. Eh, Cuando somos, ¿no? Más niños, ¿no? A veces hacemos travesuras. Cuando nuestra mamá nos dice, ¿no? Hijo, no vayas a tocar la olla que está caliente, ¿no? Ahí está la comida. No vayas a tocarlo porque está caliente. Pero uno cuando está con hambre, hermano, y yo que tengo mucha hambre cuando era niño, no, quiero tocar y dije, ya, ay, mi mamá no está, no, yo estoy viendo, no está, no está. Y ya cuando voy y no me doy cuenta por qué mi mamá dice que está caliente, yo toco la olla y comienzo a gritar, ¿no? Porque está caliente, pues, ¿no? La olla recién salía de la cocina y yo ya comienzo a gritar, a llorar, mamá, mira, mamá. Y mi mamá dice, ¿no? Ahí está, yo te dije, ¿no? Sabias palabras de madre, no, mira, yo te avisé, yo te dije, ahí está. Tú solito te has castigado, ¿no? Tú solo te has hecho este mal, ¿no? Hermanos, la disciplina de Dios como padre, él no quiere vernos sufrir. Él no quiere que seamos errantes en este mundo. Él quiere ver nuestro bienestar en su redil.
Y si Él nos llama la atención y nos quiere disciplinar con su vara y su callado, no es para que tú sufras y llores de temor, sino para que entiendas y aprendas que Él hace esto por amor a ti, para que no te pierdas en el camino. Y ahora, hermanos, estamos aquí. Estoy aquí gracias a mi madre, a mi padre, ¿no? Que me enseñaron que cada momento en la vida, cada llamado de atención, cada momento de disciplina es porque por amor ellos lo hicieron, ¿no? Ellos con la experiencia que tienen saben por qué lo decían. No lo decían para que nosotros o yo tenga que sufrir sobre eso, no. Porque ellos también en un momento sufrieron cuando tomaron esa decisión. Como soy su hijo, quisieron que yo no sufra. Pero como dicen, ay, no, no, yo quiero, ¿no? La tentación está ahí, no, yo quiero y ahí está. Así también, hermanos, Dios, ¿no? Nos dice, mira, hijo, ¿por qué lo hiciste? Pero en vez de Él hablarnos y castigarnos con, ¿no? Él nos habla con amor, con misericordia, queridos hermanos, y es maravilloso, ¿no? Porque demuestra realmente que es un Dios de amor, ¿no? Un Dios que realmente su carácter es amor y su disciplina no es la disciplina de un ser humano que pone la mano en primer lugar, ¿no? Como antes, ¿no? Él te habla con amor, te dice, hijo mío, ¿no? Y sabe cómo consolar en nuestros momentos de aflicción. Su disciplina, hermanos, escapar de esa disciplina de Dios, creo que nunca. Porque es mejor que Dios te discipline con amor, que sea un ser humano que te discipline con un dolor físico, querido hermano. Muchas gracias, Carlos. La verdad que esta lección hay muchas cosas que hablar y comentar, pero vamos rápidamente con la pregunta para nuestro hermano Manuel. Dice, ¿las bendiciones de la disciplina de Dios llegarán a ser tardías o tempranas? Hebreos 12:11, estamos en el 12:11. A ver, Hebreos 12:11. Continuando con Hebreos, vamos a leerlo y vamos a comentar. Ya dice así. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. ¿Qué tal? ¿Son tempranas o tardías? Los tiempos de Dios son perfectos, hermanos, y eso nosotros lo sabemos. Nosotros es necesario que pasemos por un periodo de purificación para poder, por ejemplo, acá puse, ¿no? Las pruebas purifican nuestra fe, así como el oro se refina en fuego en el crisol, es en la prueba que se purifica nuestra fe. Como dice acá también en Hebreos 11, ¿no? Dice acá, ¿no? Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Entonces, si son tempranas o tardías, yo pienso que los tiempos de Dios son perfectos y Dios nos da este refinamiento según cada uno puede soportar, entiendo yo. Entendemos ejemplos de Job, de como le mencioné, de José, y también podemos hablar de Abraham. Abraham de la noche a la mañana no se convirtió en el padre de la fe. Tuvo que pasar por ciertas pruebas, fue probado por Dios, entregando a su hijo que tanto le había costado tener, un hijo para que él pueda ser probado. Y vamos a decir, las bendiciones de esta disciplina se vieron después con el cumplimiento de la promesa para Abraham. Gracias, hermano Manuel. Es cierto, la verdad que estas historias. Pero hay otra pregunta, ya mira, dice Carlos, ¿era necesario que el pueblo de Israel pase 40 años por el desierto? Éxodo 13:21. Claro que sí, ¿no? Justo acá leyendo, meditando, ¿no? Dice que el Señor iba delante de ellos de día, ¿no? Como una columna, ¿no? Como una nube, como de columna, ¿no? Y de noche una columna de fuego para alumbrar, ¿no? ¡Wow! Uno ve, dice eso,
Wow, ¿no? ¿Cómo dudar, no? ¿Cómo uno puede dudar de eso, no? Yo con un acto pequeño de fe, yo ya me aferro al Señor. Pero el pueblo de Israel, ¿no? Que tanto vio, tantos milagros, vieron el mar rojo, la columna de fuego, tenían que pasar por ese desierto porque les faltaba dejar todavía esa vida en Egipto, ¿no? Ellos salieron, sí, pero su corazón todavía seguía en Egipto, ¿no? Por eso que el Señor dice, no, siempre estaba adelante como guía, siempre los guiaba, ¿no? Como una columna de fuego, como una nube que los cubría, para que cada día confiara que su Señor, que su Dios iba adelante, ¿no? Nada ni nadie les iba a tocar en el desierto. Pero bueno, vemos más adelante en la historia que a pesar de que vieron tales señales, queridos hermanos, queridos amigos, pues un pueblo, pues hermano, un pueblo muy, muy, muy duro, ¿no? Un corazón muy duro. Y eso lo reflejamos a nosotros en el día de hoy, ¿no? Muchas veces somos duros con nosotros mismos incluso, ¿no? Ya para qué volver a la iglesia, ¿no? Ya los hermanos me verán, se burlarán de mí, hablarán de mí, ¿no? Nos cerramos, pero recuerda, querido amigo, tú que alguna vez estuviste aquí en la iglesia, recuerda, tu Señor va delante de ti y ten la seguridad que Él te está guiando y te está llamando de nuevo al camino. Ese es mi comentario, querido hermano Manuel. Gracias, Carlos. Así es. Tu amigo que de repente te has alejado de Dios, que sientes de repente que algo ha pasado o con los hermanos, o un incidente, un percance, o una desavenencia que podrías haber tenido, hermanos, no es causa para que podamos retroceder. Quizás es para que tú puedas pulir, para que puedas perdonar, para que puedas tener paciencia, para que puedas seguir adelante como un guerrero, como un líder. Porque Dios, si te disciplina, eres hijo. Porque si no te disciplinara, dice el texto, sería un bastardo o no hijo. No, Dios tiene hijos, no tiene entenados, no tiene sobrinos, no tiene nada, solo hijos. Y a los hijos lo ama y lo disciplina y lo forma y lo guía a cosas eternas. Muy bien, hermano Manuel. Vamos con otra pregunta. Dice aquí, ¿cuál era el secreto de Moisés para salir victorioso ante las adversidades? Éxodo 14:13. Muy bien, yo diría Éxodo 14:13 y el 14 también vamos a leerlo para ver qué es lo que nos dice la Biblia y también comentarlo, ¿no? Dice así, Moisés respondió al pueblo. Contexto es que ellos le estaban reclamando, ¿no? ¿Por qué nos has traído? O sea, todavía estaban dudando de Dios, pero recién estaban empezando, ¿no? Todavía no pasaban por esa necesidad que tenemos nosotros de tener sed, ¿no? Eso lo vamos a ver en los versículos más adelante. Pero acá le están reclamando, ¿no? Le dicen, y Moisés le responde, perdón, ¿no? Le dice, Moisés le respondió al pueblo, no temáis, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más, dice. 14 dice así, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El versículo ya lo comentó por mí, ¿no? ¿Qué dice? ¿Por cuál era el secreto de Moisés? Primero, le dice, no tengan miedo, estén firmes, porque y ved que la salvación viene de Jehová. Moisés había pasado por muchas pruebas como el pueblo, pero quien había entendido era Moisés y no el pueblo. Y también otra cosa que dice, quien las batallas no eran de ellos, sino también eran de Jehová, dice, ¿no? Versículo 14, Jehová peleará por vosotros. Mis hermanos, tal vez no todos maduramos espiritualmente iguales. Este es un claro ejemplo de Moisés y el pueblo. ¿Por qué Moisés, como decimos nosotros, sí la tenía clara y el pueblo no? ¿Ah? Tal vez
viene a ver un poco ya aquí, vamos, la comunión o cómo Moisés había pasado esta situación durante su vida cuando él fue perseguido y luego Dios le mostró el camino para que luego regrese y liberara a su pueblo. No sé, nosotros maduramos de maneras diferentes. El pueblo todavía no había madurado. Versículo más adelante, en el 15 y en el versículo 17, si no me equivoco, todavía siguen las dudas del pueblo de Israel acerca del agua. De repente lo vamos a comentar más adelante, pero un claro ejemplo de que nosotros primero maduramos en diferentes tiempos espiritualmente y el secreto es no temer y estar firmes, porque sabemos que la batalla no es de nosotros, sino es de Jehová. Gracias. Muy bien, continuamos con este hermoso desarrollo de esta tercera lección, la jaula del pájaro. Interesante, ¿no? Como si fuese una metáfora. Pero mira, acá hay una pregunta también, hermano Carlos, dice, ¿por qué Dios nos saca de un problema para meternos en otro problema? Usando el contexto de Mara, aguas amargas. Éxodo 15:25. Claro, en ese contexto uno dice, ¿por qué el Señor me saca de un problema y me lleva a otro, ¿no? Pero la verdad no es que Dios nos lleve a otro problema, ¿no? Sino que es el mismo ser humano que se va, se desvía y se busca su propio problema, ¿no? Vemos que ya había comentado nuestro hermano Manuel, ¿no? De lo que había pasado con los israelitas y ahora, ¿no? Dice que tenían sed, ¿no? Tenían tanta sed que cuando pasan ven agua, dice, ¿no? Pero esa agua estaba amarga, dice. Tanto así que la pusieron Mara, que significaba amarga. Y como siempre, ¿no? El cuchicheo, ¿no? El pueblo comenzó a murmurar, ¿no? Ah, otra vez, ¿no? Moisés pues tiene la culpa, ¿no? ¿No? El líder de iglesia, el anciano tiene la culpa, ¿no? ¿Por qué no crecemos en los diezmos ofrendas? Porque el anciano pues no hace nada, ¿no? Tanto tiempo estamos aquí, no cambia nada, ¿no? ¿No? Recién están haciendo el repaso de la lección de manera virtual, no hace tiempo era, ¿no? Siempre, ¿no? Cuando hay problemas, cuando el ser humano, cuando Dios nos saca de un problema, el ser humano busca, ¿no? Como sea, se busca otros problemas. Y Moisés intercede por su pueblo, ¿no? Señor, mira, ¿no? ¿Qué hago, no? Y vemos que en el versículo 25 dice, ¿no? Moisés clamó al Señor y él le mostró un árbol que echa en el agua y el agua se endulzó, se volvió dulce, ¿no? Yo ahorita, a ver, me voy ahorita al caño, echo agua, el árbol, no pasa nada, sigue estando amarga y sucia todavía. Pero en ese momento la situación era que Dios, un Dios de lo imposible, un Dios que para él la lógica no tiene sentido, él endulzó aquellas aguas. El pueblo de Israel volvió a ver otro milagro, como dijo Manuel, ¿no? Dios peleará nuestras batallas, estar tranquilo, pero el pueblo mismo buscaba esas batallas, esos problemas. Nosotros, tal vez el Señor te ayudó, tú oraste y el Señor escuchó tu oración, el Señor respondió a tu oración, pero tú de nuevo volviste o buscaste otro problema. Y de nuevo clamas al Señor, ahora sí, Señor, te lo prometo, va a ser la última, ¿no? ¿No? Señor, discúlpame, yo te prometo, ya no voy a volver a tomar. Señor, ya te lo prometo, no voy a volver a fumar, Señor, no me voy a volver a drogar. Y el Señor te ayuda otra vez, pero tú, como borrón y cuenta nueva, te olvidaste, ¿no? ¿Y qué pasa? Otra vez. Ay, si el ser humano entendiera, ¿no? Que muy pronto se acabará ese tiempo de gracia y ya no habrá momento para llamar al Señor. Así que, hermanos, esta reflexión de las aguas amargas nos dice a cada uno de nosotros que el Señor siempre va a escuchar tu oración.
hay que ser pacientes porque el Señor quiere ver nuestro carácter, ¿no? Él quiere ver por qué tú solito te fuiste a ese problema, pero Él te va a querer ayudar. Muchas gracias, Carlos, por este comentario tan hermoso. Pero quisiéramos decirle a nuestro hermano Manuel Gambini, de repente tiene algunas palabras ya finales de la lección o una aplicación, enseñanza, díganos. Claro. Claro, hermano, ya estamos llegando a la parte final de esta hermosa lección. Lecciones que podemos sacar de la historia que hemos visto del pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel era un pueblo ingrato, voy a decir. Un pueblo que olvidaba fácilmente los milagros de Dios. O sea, Dios les mostró a través de algo imposible que pudieran escapar de los egipcios. ¿Cómo? No hay una explicación, no sé, normal, física, científica. ¿Cómo se va a abrir el mar? A ver. Como un muro, dice la Biblia, a los costados, seco para que el viento soplaba para que ellos pudieran caminar tranquilamente. Luego de que aconteció eso, que habían visto que Dios los había librado de Faraón, otra vez, dice mi versión, murmuraron, dice, pero en la versión Dios habla hoy, dice que se levantaron contra Moisés, o sea, se alteraron, criticaron, le reclamaron, ¿por qué nos has traído? Estamos con sed, para complementar lo que dice Carlos, ¿no? Entonces, ¿por qué no confiar en ese Dios y en vez de reclamar y de ser un pueblo ingrato, pedir a Dios? Dios, ¿quién va a pelear nuestras batallas? Dios, tú nos has puesto acá, te pedimos. No en una posición de reclamar, ¿no? Como hijos, no. Pedir al Padre con amor, ¿no? Pero, repito otra vez, el pueblo era un pueblo ingrato, ¿no? Igual nosotros en nuestra vida, tal vez en el día a día, de repente no nos está yendo bien hoy y no entendemos el proceso de purificación que estamos pasando porque es doloroso y nos empezamos a reclamar a Dios. Entonces, hay que tener paciencia porque los tiempos de Dios, como los dije hace un momento, son perfectos, ¿no? Y Dios sabrá cuándo tú ya has llegado al punto máximo para que puedas madurar espiritualmente. Complementando acá también dice, ¿no? El pueblo de Israel era un pueblo que necesitaba depender de Dios, dice. Nosotros también necesitamos depender de Dios. Que las cosas que nosotros obtenemos en nuestro día a día no son producto de nuestro propio esfuerzo, sino son ¿de quién? De arriba, de nuestro Padre. Entonces muchas veces tenemos que reconocer eso y ser desprendidos y serles fiel a Dios muchas veces. Entonces a veces no entendemos esas cosas. ¿Y qué cosa? No, yo tengo la salud porque es algo normal. Yo me levanto, yo me despierto porque es algo normal. Es un milagro que nosotros estemos despiertos, levantamos las sábanas y despertemos. ¿Cuántas personas no amanecen vivos? ¿Ah? Ese es un milagro, hay que agradecer. Pero damos por hecho, ¿no? De que ya tiene que ser. No, no podemos dar por hecho. Debemos agradecer a Dios de que nos dio un día más de vida. Y aunque muchas veces en las oraciones suene como repetitivo, debe salir del corazón, ¿no? Y por último, mis queridos hermanos, esta lección a mí me trae, me identifico mucho porque, bueno, lo que dice, ¿no? Está dedicado a todos los cristianos en el día a día, ¿no? Que nosotros estamos peleando este gran conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Pruebas de sábado, pruebas en las cuales se ve muy apetitoso romper las reglas y sacar ventaja de algo en la cual un cristiano no puede estar. Día a día tomamos decisiones en que nos jugamos la salvación. Así es que, mis hermanos, yo los invito a seguir este repaso de la lección, a profundizar en el estudio, que el Señor nos acompañe. Gracias, hermano Manuel. Vamos a decir también con el hermano Carlos las últimas palabras de esta hermosa lección que hemos estudiado. Sí, gracias hermanos, de verdad. Ya para cerrar con este maravilloso estudio, justo veía yo también un comentario por internet de un pastor de teología, ¿no? Él comentaba, dice,
que estaba viajando, ¿no? Y justo llega a un museo, ¿no? Con su familia. Y el guía dice, ¿no? Que los lleva a unos contenedores grandes, ¿no? Que estaban ahí. Pero para que vean que realmente era grande, dice que los hizo pasar a todos y apagó la luz. Pero dice que ¿no? Profesor de teología ve que había una niña de 7 años con su hermanito pequeño. Y ni bien el guía apagó la luz, el pequeño comenzó a llorar, llorar y llorar. Dice que aquel profesor escuchó el mejor llamado para su vida, dice, ¿no? La hermana mayor le dice, no, calla tonto, que el Señor sabe cómo prender la luz. Dice que el profesor se sorprendió de aquellas palabras, dice, esta niña, si fuera cristiana, sería muy buena. Hermanos, el Señor sabe cómo ayudarte. El Señor sabe cómo brindarte luz en tu mundo de oscuridad. Él sabe. Si el enemigo lo apaga, Él sabe cómo dar todo por ti, porque te ama. Muchos dicen, no hay solución para la muerte. No lo hay. Pero recuerda, el Señor ya dio su vida para que la muerte sea vencida y solamente haya una solución, que es en Jesús. Y no hay más. Ese sería mi comentario y cierro ya mi participación hoy, querido hermano Manuel. Agradecemos a Carlos Anastasio y a Manuel Gambine por esta ponencia del desarrollo de la lección 3. Y quisiéramos quedarnos con una cita de la pluma inspirada y que le vamos a leer en esta parte. Dice lo siguiente: Él anhela manifestarse ante nosotros y revelarnos las abundancias provisiones que tenemos a nuestra disposición y permite que nos liguemos pruebas y desilusiones para que nos demos cuenta de que nuestra impotencia aprendamos a pedirle ayuda. Él puede hacer que fluyan corrientes refrescantes de la dura roca. Nunca sabremos hasta que estemos cara a cara con Dios, cuando veremos cómo somos vistos y conocemos cómo somos conocidos. Cuántas cargas llevó Él con nosotros y cuántas cargas habría deseado llevar si con la fe de un niño te las hubiéramos dado a Él. Que Dios bendiga este hermoso repaso de la lección. Muchas gracias y que Dios nos vemos hasta la próxima. Bendiciones para todos.